Bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar antes de los temas del día de hoy. Tareas. Revisé la tarea 8.1, les envié los resultados. Ahorita hago algunos comentarios de los criterios de calificación. Y ustedes hoy me están entregando la 8.2, ¿sí? Se van a llevar una, la 9, ya una que tiene que ver con fugacidades. Y va a ser para el viernes. Creo que la de hoy no estoy seguro, la de hoy no tienen por qué entregarlo ahorita temprano, todavía tienen el resto del día por si no lo han hecho, pero bueno, el límite es hoy para la 8.2. Si lo califico de aquí el miércoles, entonces el miércoles hablamos de la solución 8.2. Lo que ahorita me estoy acordando es que creo que se me olvidó subir la solución 8.1. Dejen verlo de una vez, si no se me vuelve a olvidar. Sí, efectivamente, la tarea 8.1 no he subido la solución, pero lo estoy haciendo ahora. Bien, ya pueden consultar la solución 8.1 en Classroom. La 8.2 tienen el resto del día. La mayoría, hace falta la mayoría de las tareas, solo han entregado 4. Y al rato platicamos de la 9 que se llevan. Para calificar la 8.1, aunque tengan un 100 en su tarea porque está completa, revisen los resultados, porque no califiqué tanto los resultados, sino que se fueran por un procedimiento correcto, ¿sí? Muchos de ustedes, si me di cuenta, se fueron por un procedimiento correcto, pero pues tienen errores en el transcurso del procedimiento y llegan a veces a resultados erróneos. Sin embargo, no me fijé en eso, nada más me fijé que hayan tomado algunos de los posibles procedimientos correctos. Entonces, no se vayan con la idea de que automáticamente están bien los resultados. Mejor todos comparen sus procedimientos con lo que acabo de subir. Quienes tienen calificaciones menores, entonces no es tanto por los resultados, es por los procedimientos, o no los hicieron, o son procedimientos incorrectos o incompletos, en el sentido de que prácticamente escriben un renglón, una ecuación, un resultado sin ningún procedimiento. ¿De acuerdo? A quien le interesa el resultado correcto, revisen entonces, comparen los procedimientos, por favor. ¿Alguna pregunta sobre esa tarea? ¿O sobre la tarea 8.2 que van a entregar hoy? Maestro, Sí. más o menos qué forma sigue la gráfica del problemado de la tarea 8.2. ¿Qué forma? Híjole, deja ver. Es que estamos entre una en la que como en... Es una cuadrática. ¿Como una parábola? Sí, no le he graficado, nomás tengo las ecuaciones. Me hizo falta ese detalle de sustituir números a la ecuación, pero sí es una curva tipo cuadrática. Aquí estoy viendo ahorita las ecuaciones. Para el volumen molar parcial 1 queda cuadrática para x1 al cuadrado. Ambas quedan en función de, ambas las dejé en función de x1 porque hay que graficar contra x1, pero ambas incluyen un término de x1 al cuadrado,
¿sí? Pero sí, tiene que ser más o menos la forma de una cuadrática. Bueno, gracias. Eh, eh, bueno, ¿y por qué la pregunta? ¿Les dio una ecuación diferente? ¿Una línea recta o una cúbica o por qué? Es que estaba entre una como vimos en ejercicios pasados, donde se le saca la tangente a una curva. Ah, ok, es más o menos de esa forma. Y después investigando, buscando, me salió otra donde son dos líneas, una para agua y otra para etanol. Y se cruzan y queda como si una fuera espejo de la otra, más o menos. Las de volumen molar parcial. Sí. Y se cruzan. Se cruzan, deja pensar en eso. Bueno, ahorita estoy rápido tratando de imaginarme la curva, pero no creo que se cruce. Igual y Pero se la puedo mandar por chat. sí, mejor. Y así ya reviso y comparo y también me doy tiempo yo de graficar las que tengo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Miren, antes de entrar a temas como tiene que ver con lo de la clase anterior, les voy a mostrar la tarea que se van a llevar hoy. Dejen presentar, que ya la publiqué desde ayer, posiblemente ya algunos de ustedes la vieron. Se trata de cálculos de fugacidad para gases y aparece aquí en el capítulo 9 de fugacidad como la tarea 9.1. Es un solo problema con dos incisos. Y regreso a la ecuación de estado que utilizamos ahorita precisamente en la tarea que acabo de calificar en la 8.1. La ecuación de estado de PV igual a RT más presión al cuadrado, etcétera, con la A sobre RT y la B sobre RT, la misma que utilizamos en esta tarea. Ya saben, esta ecuación de estado es para una mezcla de tres componentes. Nos dan la presión, la temperatura, nos dan cantidades de moles de una mezcla en particular, un mol de la especie 1, 2 moles de la especie 2 y 2 moles de la especie 3. Pero ahora lo que nos piden es calcular coeficientes de fugacidad. Primero, en el inciso A, eso sí tengan cuidado, dice obtener una expresión para el coeficiente de fugacidad como especie pura. Es decir, en el inciso A se olvidan esto de que tenemos una mezcla de un mol de 1, 2 de 2 y 2 de 3. Primero vamos a tratar la ecuación como si solo tuviera especie 1. Entonces Y2 es 0, Y3 es 0 y Y1 es 1. La reducen para el caso de 1 puro y la utilizan para calcular el coeficiente de fugacidad de 1 como especie pura. Y ya en el inciso B, ahora sí toman en cuenta que tenemos un mol de 1, 2 de 2 y 2 de 3 para volver a calcular el coeficiente de fugacidad de 1, pero como parte de una mezcla. ¿Sí? Entonces en el inciso A van a aprobar, bueno, a revisar los métodos que vimos para el cálculo de fugacidades de especies puras. Recuerden que vimos tres, el de tablas, que aquí no aplica, el de ecuación de estado, aquí tenemos una ecuación de estado, y el de gráficas pues tampoco aplica. Entonces tenemos que utilizar el segundo método, el de una ecuación de estado conocida. Y luego repetir los cálculos, pero considerando que uno es parte de una mezcla y tienen que volver a utilizar la ecuación de estado, pero ya completa, calculando las fracciones moles de 1 y de 2. ¿De acuerdo? Esta tarea para el viernes. ¿Alguna pregunta?
La A, la B, A sobre RT, B sobre RT, pues es lo mismo que ya utilizaron en la tarea anterior. Bueno, vamos ahora sí con los temas del día de hoy. La clase de hoy puede que sea más corta. La razón no es de que tenga que cortar porque me tenga que ir o porque sino que no quiero avanzar tanto, ¿sí? Básicamente es eso. Se vienen temas que son más difíciles de digerir y yo podría agarrarme hablando las 2 horas y acumular una mayor cantidad de temas y de ecuaciones por clase, pero se les va a ser más difícil seguir el hilo. Entonces no quiero avanzar tanto, quiero el tiempo que me lleve, cubrir nada más el par de temas que tengo para hoy y esperarme hasta el miércoles para seguir con el siguiente tema, y también para que vayan saliendo las tareas. El viernes les dejaré alguna tarea de lo que vamos a platicar hoy, pero me la quiero llevar más tranquilo. Tenemos todavía tiempo suficiente para que ustedes poco a poco vayan desahogando estos temas, los vayan revisando, vayan completando su formulario. Porque sí, podría yo sumar hoy en la clase de hoy, me agarro hablando sin parar, podría sumar 4 temas más, pero eso no ayudaría de mucho, se acumularía mucho trabajo y es muy fácil perderse en estos temas. Entonces voy a hablar de 2 temas, el tiempo que me lleve y terminamos, ¿sí? Para llevárnosla más tranquilo con esos temas que son los más latosos del curso, yo creo. Bueno, entramos entonces a ese tema que les dije que es medio latoso, que es el de fugacidades de líquidos. Bueno, antes de eso dejen platicarles que en Classroom van a encontrar 2 documentos. Van a encontrar este PDF, que este PDF es como un apunte de todo lo que voy a hablar. Ahorita nomás se los estoy mostrando. Voy a hablar de los estados de referencia en el caso de fugacidades líquidas. Vamos a definir una solución ideal. Vamos a hablar de las fugacidades de referencia. Vamos a hablar de la ley de Henry, de la regla de Lewis-Randall. Luego vamos a definir un coeficiente que va a ser el coeficiente de actividad. Vamos a recordar qué es la actividad y por ahí se va a ir acabando este tema. Pero este PDF que están viendo es el apunte y ya está en Classroom para que después lo revisen. Yo el tema lo voy a ir platicando siguiendo estas diapositivas, ¿sí? Las diapositivas obviamente hay menos detalle, pero después ustedes podrán revisar en Classroom el PDF que sí tiene más detalle. Y en la segunda parte de la clase de hoy voy a hablar del cálculo de fugacidades para líquidos puros y este segundo PDF es también el apunte, ¿sí? Los ejemplos. También ya está en Classroom para que después lo revisen, pero obviamente no voy a estar platicando sobre un apunte. Todo lo voy a estar platicando sobre estas diapositivas. Las diapositivas también las tienen en Classroom. Entonces, para que después se den tiempo de revisar los temas. Bien, acabamos con el tema con fugacidad en fase vapor. Ya no tenemos en teoría dudas de cómo hacer cálculos en fase vapor. Nos pasamos a la fase líquida. Y en fase líquida nos surge un problema, un detalle. ¿Cuál va a ser el estado de referencia? Ese problema no fue, bueno, ese detalle no fue problema con gases, porque tenemos a los gases ideales y los gases ideales son perfectos como estado de referencia. Pero en líquido
cómo podemos plantearnos una solución ideal. ¿Qué esperaremos de una solución ideal? Un modelo de mezcla en el cual el volumen de la mezcla, la energía de la mezcla y la entalpía de la mezcla es igual al de los componentes puros por separado. Es decir, una situación en la que el volumen, la energía y la entalpía de mezcla o de mezclado sea cero, lo cual no vamos a encontrar en líquidos, porque las interacciones moleculares en líquidos son importantes, son grandes, no son despreciables como podría ser en algunos ejemplos con gases. Si existieran esos entalpías de mezclado cero, entonces sí podríamos hablar de una mezcla ideal en el cual su coeficiente, ya no lo vamos a llamar de fugacidad, lo vamos a llamar de actividad, es 1. ¿Sí? Porque ese coeficiente va a medir la idealidad de las soluciones. Pero no es tan fácil porque, les repito, todos estos volúmenes de mezclado, energías de mezclado y entalpías de mezclado difícilmente son cero en el caso de líquidos. Miren, cuando estuvimos con gases ideales, con gases, sí vimos que el volumen de mezclado ideal es cero, que la entalpía de mezclado es cero, pero la entropía de mezclado y la energía de Gibbs de mezclado no son cero. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a aprovechar. Esta idea de qué forma no fueron cero en gases, lo vamos a aplicar en líquidos y a ver si nos sirve. ¿Sí? Entonces recuerden, delta S de gases ideales de mezclado era menos R sumatorio de fracción mol por logaritmo de fracción mol. Solamente aquí quizás después note una pequeña diferencia. Como ahora me voy a referir a líquidos, pues voy a cambiar de letra a la X y voy a dejar la I. Entonces, en analogía con lo que habíamos hecho con gases ideales, ¿qué había hecho con gases ideales? La diferencia entre el potencial químico y la energía de Gibbs de gas ideal era RT logaritmo de las fracciones mol. X sigue siendo la de gases. Ahorita cambio a la de I de líquidos, perdón. Es la relación entre las fugacidades, la fugacidad de mezcla y la fugacidad como sustancia pura, pero ideales. Entonces podemos decir que esa fugacidad de una mezcla ideal pues tiene que ser igual a las fracciones mol por la fugacidad ideal de los componentes puros. Esta expresión la retomaremos más adelante y es conocida como la regla de la fugacidad de Lewis. Es decir, voy a buscar casos en donde esta fugacidad de mezcla ideal coincida simplemente con la fracción mol por la fugacidad del compuesto puro. ¿Dónde puedo encontrar esas coincidencias? Vean esta figura y ahorita la vamos a explicar. Esta figura, esta línea gruesa negra que ahorita le estoy reescribiendo en verde, es una curva. Le voy a quitar lo verde, nomás quería hacer énfasis en la línea gruesa. Es el comportamiento más o menos real de la fugacidad contra la fracción mol en la mayoría de las mezclas líquidas. Es decir, no es una línea recta, es una curva. Sin embargo, la mayoría de las curvas reales que nos dan información de fugacidad contra fracción mol presentan dos detalles. Muy cerca del cero, esta pequeña fracción, este pequeño segmento, es como una línea recta, se comporta como una línea recta. Fíjense, lo volví a reescribir de verde, pero más o menos la línea recta se acaba ahí. Y en el otro extremo, muy cerca a uno, también generalmente tenemos un segmento generalmente pequeño
en donde se comporta como línea recta. ¿Sí? Si analizamos ese par de líneas rectas, la primera línea recta, la cercana a cero, se puede escribir como una fracción mol por un parámetro, pero sucede que ese parámetro coincide con el parámetro de la ley de Henry. Que ustedes dirán, ¿y cuál es esa ley de Henry? Ahorita nomás piensen en que alguna vez escucharon de la ley de Henry en su curso de físico-química. Ahorita recordamos cuál es la ley de Henry. En cambio, bueno, en el otro extremo, también este pequeño segmento es una pequeña línea recta, y esa línea recta es la fracción mol por la fugacidad que leemos en ese extremo, que es la fugacidad de A, y es lo que hace un momento les mostré como la regla de Lewis-Randall. ¿Qué sucede en X igual a 0? En X igual a 0 prácticamente todo nuestro sistema está formado por moléculas tipo A, y por ahí de repente hay un poco de moléculas tipo B, y por ahí hay unas pocas moléculas tipo A. Es decir, A se encuentra en dilución infinita respecto a B, B es el solvente, A es el soluto. ¿Qué sucede cerca de 1? Pues el efecto contrario. Ahora B es el soluto que se encuentra en dilución infinita, y el solvente que domina es A. Bueno, pues en teoría, en esos extremos, la solución se acerca a un comportamiento ideal. Es decir, como domina B, podríamos decir que prácticamente es los efectos de B más una pequeña suma de los efectos de A. Y acá, como domina A, pues prácticamente la fugacidad son los efectos de A más una pequeña suma por el efecto de la presencia de B. ¿Sí? Y lo que suceda en este caso, prácticamente a puro, se puede modelar con esta ecuación de línea recta que llamamos regla de Lewis-Randall. Y lo que suceda acá con A en dilución infinita, lo podemos modelar con esta otra línea recta que se llama ley de Henry. ¿Sí? Y entonces es lo que vamos a hacer para resolver nuestros problemas. Vamos a tomar un estado de referencia, ¿cuál? El que me convenga, o mejor dicho, del que tenga datos. Por ejemplo, puede que mi problema que me interesa resolver se encuentra aquí, ¿sí? Bueno, no sé qué está ahí. Yo sé más bien que está en una XA determinada. No conozco esta curva, pero necesito su fugacidad. Y para hacer los cálculos que me van a dar como resultado esta curva, necesito un estado de referencia. Más que decir qué me conviene, es de qué tengo información. Tengo información de lo que sucede cerca del cero, es decir, de la ley de Henry para este sistema, o tengo información de lo que sucede cerca de 1, es decir, tengo fugacidades de A como sustancia pura. No lo sé. En algunos problemas tendré información de un extremo, en otros problemas tendré información de otro extremo. ¿Sí? Y entonces tomaré los datos que encuentre y resolveré para el punto que me interesa. Entonces voy a tener dos opciones para como fugacidad de referencia, ley de Henry y regla de Lewis-Randall. Antes de eso, antes de lo que sigue. Y si tengo los dos y resuelvo con los dos, ¿voy a obtener la misma fugacidad? Sí, la respuesta es obvio que sí. Tengo que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Sin embargo, los procedimientos van a ser diferentes, ¿sí? Van a ser procedimientos matemáticos diferentes, simbología diferente, y eso sí hay que tomarlo en cuenta, que es lo que explicaremos más adelante.
Entonces, en resumen, regla de Lewis-Randall. Regla de Lewis-Randall es una línea recta que satisface esta ecuación. Mi fugacidad de referencia y de esa solución ideal va a ser la fracción mol del componente I por su fugacidad como ideal del líquido I. ¿Sí? Me conviene, si mi análisis es I y I es A, elegir esto me conviene cuando A es el solvente que domina. ¿Sí? Es decir, lo que dominan ahí son las interacciones de A con A, y entonces puedo aplicar esta ecuación que se llama regla de Lewis-Randall. Entonces, mi fugacidad ideal, es decir, mi fugacidad de referencia, va a ser mi fugacidad como sustancia pura. Esa es la regla de Lewis-Randall. Si estoy en el otro extremo, entonces, ley de Henry. La cosa es, ¿por qué ley de Henry? Y ahora sí es donde les pido, ¿recuerdan por qué estudiaron ley de Henry en fisicoquímica? No sé si se ve en fisicoquímica 1 o en fisicoquímica 2. Pero ley de Henry, que se llama de Henry por William Henry, enuncia que una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Y matemáticamente es una línea recta, la presión por una constante por la concentración, ¿sí? Y esa constante se conoce como la constante de Henry. La constante de Henry depende de la temperatura del problema, pero de la naturaleza química tanto del gas como del líquido. ¿Sí? Por aquí, y está también en Classroom, pero quiero que lo veamos, hay un pequeño video que voy a poner para recordarnos cuál es esa ley de Henry. Mira, vamos a verlo, es cuestión de 3 minutos. No se escucha, profesor. ¿No se escucha o algo? ¿Me iban a decir? Sí, no se escucha. No se escucha. ¿Qué será eso? Ya me había sucedido eso, sí es cierto, que no se escucha y no he podido descubrir por qué. ¿No se escucha o se escucha muy bajo? No, no se escucha nada. Nada. No se escucha. Bueno, entonces mejor se me olvidó de veras investigar ese detalle. Mejor se los dejo en Classroom, es más, ya debe de estar, vamos a verificar. Fugacidad para líquidos puros. Fíjense, no está. Fugacidad para gases puros, ya lo vimos. Mezcla de gases, lo vimos en la clase anterior. Fugacidad. Equilibrio de fases. Fugacidad para líquidos puros. No está el video. Bueno, pues voy a aprovechar de una vez para subirlo. Bueno, lo ven más tarde. Está ya en Classroom en la sección de fugacidad para líquidos puros. Bueno, entonces, la ley de Henry, bueno, aquí de
dejen terminar de leer lo último que es interesante. Un ejemplo de aplicación de esta ley está dado por las precauciones que se deben de tomar cuando un buzo vuelve a la superficie. Al disminuir la presión parcial de los distintos gases, disminuye la solubilidad de los mismos en la sangre y entonces hay el riesgo de la formación de burbujas de gases en la sangre, lo cual podría matar al buzo. Para evitar esta descompensación, pues tiene que ascender a la superficie lentamente para que el equilibrio de presiones, el cambio de presiones sea muy lento y no se formen estas burbujas. Bueno, este comportamiento es similar a lo que sucede en esta línea recta cuando un gas está presente, un componente, perdón, ya no estamos con gases, un componente líquido está presente en una proporción muy, muy baja, ¿sí? Entonces, la cantidad de esa sustancia presente es proporcional a lo que medimos cuando medimos la solubilidad. ¿Y qué utilizamos para medir la solubilidad? Pues la ley de Henry. Y entonces está probado que el comportamiento similar es el comportamiento de una línea recta y con la constante de Henry tenemos la información suficiente de cómo se incorporan las moléculas a la mezcla ideal, ¿sí? Entonces, podemos utilizar ley de Henry. Bueno, aquí está el resumen. Cuando A está muy diluido en B, solo hay las interacciones tipo A y B, más bien están regidas por la constante de Henry, y entonces esa fugacidad ideal, que es la fugacidad de referencia, pues va a ser una constante que es la constante de la ley de Henry. Bueno, si lo que domina es A, lo que nos conviene es Lewis-Randall, y si domina A es porque A es el solvente. Si estamos en el otro extremo, la especie A es el soluto diluido. Si es el soluto diluido o el soluto, lo que nos conviene es la ley de Henry. Ahora, difícilmente tu problema real va a estar cerca del 0 o cerca, no, aquí es cerca del 1 y aquí es cerca del 0, porque difícilmente tu problema real va a ser en esos extremos, porque en esos extremos no tengo mucho que resolver. Necesito fugacidades de especies puras y necesito constantes de Henry. Los problemas interesantes están a medio camino. Entonces, a medio camino yo tengo que seguir un procedimiento de buscar la fugacidad, pero me tengo que apoyar con un estado de referencia. Todo esto es relativamente sencillo si tenemos mezclas binarias. Si tenemos mezclas ternarias o cuaternarias, se va a complicar porque necesito diferentes constantes de Henry y diferentes coeficientes de fugacidad. Ahora, no es lo mismo que en este extremo, cerca del 0, yo esté con una mezcla de A con C, a que esté con una mezcla también cerca del 0 para A, con una mezcla de A con B. Porque la constante de Henry para la mezcla AC es diferente de la constante de Henry para la mezcla AB. ¿Sí? O sea, no es una constante de Henry para A, no es una, aquí tampoco no es una constante de Henry para A, es una constante de Henry para la mezcla de A con C y acá para la mezcla de A con B. A diferencia de estar en este otro extremo, yo necesito una fugacidad de A si estoy cerca del 1. Si estoy cerca del 1, aunque sea una mezcla con B, yo necesito una fugacidad de A. Y aquí sí, esta fugacidad de A sí es la misma que esta. Pero lo que está en rojo, Henry, no es lo mismo si mi mezcla es con C que si mi mezcla es con B. Ese detalle hay que tomarlo en cuenta, por eso a veces es más latoso trabajar con ley de Henry que con Lewis-Randall, porque Lewis-Randall es la fugacidad de A, esté mezclado A con quien sea, con A, con B, con C o con D, con quien quiera, ¿sí? En cambio, con ley de Henry sí importa con quién esté mezclado y necesito
constantes de Henry para la mezcla adecuada. Bueno, y de la misma forma en que definimos un coeficiente de fugacidad para gases, vamos a definir un coeficiente, pero lo vamos a llamar de actividad para líquidos. De nuevo, si fugacidad tenía que ver con la fuga de gases, pues actividad tiene que ver con una primera idea que fue qué tan activo es el líquido respecto al estado de referencia que elegimos. Pero bueno, eso no tiene mayor importancia. ¿Cómo se define? Cambiamos de letra, ahora es gamma en letras griegas para el coeficiente de actividad y es la fugacidad de nuestra sustancia I en esa mezcla líquida entre la fugacidad de la sustancia I en su equivalente ideal, ¿sí? Y su equivalente ideal, bueno, pues es la fracción mol de I por la fugacidad de referencia. Recuerden, aquí la fugacidad de referencia va a tener dos caminos. O es Lewis-Randall, fugacidad de A puro, o es ley de Henry para A. ¿Sí? Es lo que va a suceder cuando resolvamos el problema. Y en el numerador sigue la fugacidad de nuestro problema, la fugacidad de I en la mezcla líquida. Entonces, la coeficiente de actividad es una relación entre el valor de fugacidad de la mezcla y la fugacidad de la solución ideal en la composición de la mezcla. Si regresamos a la fórmula, el coeficiente de actividad, digo, no la fórmula, la gráfica, el coeficiente de actividad sería, miren, dejen borrar todo esto para que no esté tan enredoso. Imagínense que mi problema fuera aquí a la mitad, ¿sí? Entonces, mi coeficiente de fugacidad, y estoy utilizando ley de Henry, mi coeficiente de fugacidad es una relación entre ese punto, esa fugacidad, y la ley de Henry acá, ¿sí? Esta sería la diferencia. En cambio, si utilicé el Lewis-Randall, el coeficiente de fugacidad me estaría dando información de esta otra diferencia. ¿De acuerdo? Bueno. Hay diferencias en la fugacidad, si fue con Lewis-Randall o si fue con Henry, no hay diferencias. Sin embargo, sí es diferente el coeficiente de fugacidad si lo calculo con Lewis-Randall a que si lo calculo con ley de Henry. Tan es así que si lo calculo con ley de Henry, lo vamos a anunciar en un supraíndice. Si ustedes ven el coeficiente de fugacidad y en el supraíndice está vacío, entiendan automáticamente que para calcular ese coeficiente de fugacidad, de actividad, perdón, se utilizó Lewis-Randall. Y si aparece la palabra Henry, pues entonces no hay mucho que pensarle, pues quiere decir que se utilizó la ley de Henry. Pero sí hay diferencias en el coeficiente de actividad. Si utilizamos Lewis-Randall, el coeficiente de actividad es un número que es mayor que 1 o igual a 1, ¿sí? Pero nunca vamos a ver coeficientes de actividad menores a 1 con Lewis-Randall. Con Henry sí. Todos los coeficientes de actividad con Henry van a ser menores de 1 o en el extremo igual a 1. Puede que coincidan en el 1, pero los de Lewis-Randall van a ser mayores que 1, los de Henry van a ser menores que 1. Entonces, sí, no es lo mismo coeficiente de actividad obtenido con Lewis-Randall que coeficiente de actividad obtenido, no me le voy a dejar la H, con ley de Henry. Las fugacidades así obviamente tienen que ser lo mismo. Si yo calculo mi fugacidad de A utilizando ley de Henry, pues no tiene que ser diferente a que si yo calculo mi fugacidad de A siguiendo ley de Henry. Más no hay símbolos diferentes, es la fugacidad. Pero cuando sustituimos, ¿por qué la diferencia? La diferencia es por el denominador. Aquí en el denominador vamos a sustituir algo diferente
Con Lewis-Randall vamos a sustituir una fugacidad de A puro. Con ley de Henry vamos a sustituir una constante de Henry. Entonces, por eso son diferentes los coeficientes de actividad. ¿Qué es la actividad? Sobre todo en termodinámica de reacciones químicas, que quizás algo platiquemos al final de este curso, yo creo que sí vamos a tener tiempo, se utiliza mucho la actividad. La actividad es diferente al coeficiente de actividad. La actividad, fíjense, es la fugacidad, el numerador es igual, la fugacidad de I en la mezcla entre la fugacidad de referencia. ¿Cuál es la diferencia? Una X, ¿sí? Bueno, si revisan, ahorita me regreso a la ecuación de arriba, el numerador es el mismo, fugacidad de I en una mezcla líquida entre XY por la fugacidad de referencia. ¿Sí? Entonces la diferencia entre coeficiente de actividad y actividad está dada por la fracción mol de la mezcla líquido. La actividad con fugacidad de I respecto a la fugacidad de la especie puro, mientras que el coeficiente de fugacidad lo hace respecto a la contribución de esa fugacidad, ¿sí? Incluye la fracción de I. Entonces, fíjense, el coeficiente de fugacidad es definido por la fugacidad de la especie I en la mezcla ideal. La relación, pues, es X. Ahora, dirán, pues podríamos haber utilizado actividades en vez de coeficientes de actividades para seguir con el tema. Sí es cierto, porque conocemos las fracciones I, pero la costumbre, y ahorita lo van a ver en todos los libros, es trabajar con coeficientes de actividad. Que les repito, en termodinámica de reacciones químicas hay textos que prefieren trabajar con la actividad. Y bueno, en esta unidad y en la que sigue de las aplicaciones, no volveremos a hablar de la actividad, no la pasaremos hablando de coeficientes de actividad. Esto, hasta ahí fue la presentación de coeficiente de actividad y los estados de referencia para el cálculo de fugacidades del líquido. Pero ahora vamos al cálculo de fugacidades, que es el segundo tema del día de hoy. Y de nuevo lo vamos a hacer en dos partes. Hoy nada más voy a platicar de cómo calcular fugacidades para líquidos puros. ¿Sí? Para calcular el estado de referencia de Lewis-Randall, primero tenemos que encontrar la fugacidad de la especie pura, a la temperatura del problema y a la presión del problema. Fíjense, este es mi problema. Yo tengo un líquido puro, N moles del líquido I puro, a la temperatura del problema y a la presión del problema. ¿Sí? Y quiero saber cuál es la fugacidad de I ahí adentro. Y no tengo ninguna herramienta para hacerlo. ¿Sí? Entonces, no tengo forma de calcularlo. ¿Sí? No tengo tablas de fugacidades de especie puras, ya tengo dos estados de referencia, que es el de Lewis-Randall, y tengo la ley de Henry, pero la ley de Henry no aplica aquí, porque aquí es una especie pura, no es una mezcla, entonces no tengo leyes constantes de Henry para una especie pura. Entonces, no tengo forma de seguir con lo que conozco hasta ahora, seguir a hacer cálculos de esa fugacidad. Sin embargo, a alguien se le ocurrió este truco bastante curioso, bastante interesante. Me voy a imaginar que los mismos moles de I líquido se encuentran en equilibrio con una fase vapor formada por la misma sustancia I. Diga, muy bien. ¿Y eso en qué me ayuda? Yo quiero saber la fugacidad de I líquido puro. Bueno, me lo voy a imaginar.
se encuentran en equilibrio, ¿sí? A la misma temperatura del problema. Muy bien, a la misma temperatura del problema. Sin embargo, esto que me estoy imaginando no me lo puedo imaginar a la misma presión del problema, porque recuerden la regla de las fases de Gibbs. Si ya definí una propiedad de la temperatura, la presión no es independiente, la presión ya queda definida y entonces la presión que me estoy imaginando es una presión diferente a la presión del problema y es la presión de saturación. Por ahora voy a decir, está bien, no me importa. P no es igual a presión de saturación, pero me voy a imaginar que son cercanas o que ese error es despreciable. Muy bien, sigo con mi idea, a pesar de ese error, de esa diferencia. ¿En qué me ayuda a imaginarme que mi líquido, que en realidad está puro, aquí nomás me lo estoy imaginando, en qué me ayuda a imaginarme lo que está en equilibrio con un vapor de la misma naturaleza, de la misma especie? Bueno, si se encuentra una temperatura y una presión constante, entonces esto que me estoy imaginando está en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces la fugacidad de I en fase vapor, como sustancia pura, pues es igual a la fugacidad de I en fase líquida. Y aquí es cuando me acuerdo que yo de la clase anterior ya sé calcular fugacidades de I puro como vapor. Pues voy a repetir este cálculo como lo hice en la clase anterior y el resultado que obtenga pues es automáticamente la fugacidad de I en fase líquida. Hice una especie de sacarle la vuelta al problema, sé calcular fugacidades de vapor, pues como están en equilibrio en este sistema que me estoy imaginando, pues tengo fugacidades de líquido. Muy bien, pero recuerda, eso que te estás imaginando no es a la misma presión, ¿sí? Hay un error. No me importa el error, voy a seguir con mi idea. Entonces, bueno, aquí está un resumen de todo lo que he platicado. Voy a calcular utilizando una trayectoria hipotética, que es la figura B que me estoy imaginando. Me estoy imaginando una mezcla líquido-vapor a una presión diferente, a presión saturada. Hago énfasis en que P es diferente a presión saturada. Muy bien, lo tengo muy claro, pero no me importa. Voy a seguir con la idea. Entonces, la fugacidad de la fase vapor es igual a la fugacidad de la fase líquida. Yo ya sé calcular fugacidad de fase vapor o, en otras palabras, tengo ecuaciones para calcular coeficientes de fugacidad que multiplicados por la presión me da la fugacidad. Y entonces aquí tengo un método, bueno, bastante resumido para calcular fugacidades líquidas de líquidos puros. Insisto, lo que estoy haciendo es a presión de saturación que es diferente a la presión del problema, pero le sigo. Bueno, le sigo porque entonces alguien sale a nuestro auxilio y ese alguien se llama o apellida Poynting. Alguien analizó ese detalle de que estamos a diferente presión y corrigió el error. Y esa corrección se llama corrección de Poynting. Vean, ya estábamos de acuerdo en que la fugacidad de la fase líquida es el coeficiente de fugacidad como vapor más, por la presión de saturación. Muy bien, ya estábamos de acuerdo. Pero teníamos un problema de presión. Pues alguien investigó ese problema de presión y lo corrigió. Y lo corrigió con esta exponencial que es una integral respecto a la presión, ¿sí? O sea, no es lo mismo resolver a la presión de saturación que a la presión de nuestro problema, pero Poynting encontró cómo corregir el problema con esta integral. ¿Qué necesito para corregir el error por presión? Necesito volúmenes específicos de líquido.
entre RT, R ya saben que es un factor de conversión, la temperatura del problema, e integrar para la presión, desde la presión errónea, presión de saturación, hasta la presión correcta, P, presión de mi problema. Y ahora sí, podemos calcular fugacidades de líquidos puros. Es más, con el tiempo nos damos cuenta que si estamos a presiones menores a 100 bar, la corrección de Poynting es prácticamente despreciable. Es decir, con la experiencia, con los experimentos, nos damos cuenta que esta idea de imaginarnos un equilibrio líquido-vapor no da malos resultados a presiones bajas. ¿Qué tan bajas? En números cerrados, hasta 100 bares. Pero de 100 bares para arriba, hay que corregir. Y ya alguien nos hizo la chamba de encontrar el factor de corrección Poynting. Miren, veamos en una gráfica qué tanto error teníamos. Podemos decir que aquí son los 100 bares, que en esta zona, en este rectángulo que estoy cerrando, la corrección de Poynting es muy, muy pequeña. 1.1, 1.05, 1.0678, ¿sí? Si estamos en esa zona, podremos ignorar el exponencial, ¿sí? Pero vean, a presiones de 150, 200, 400, 600, 800, 1000, el error podría ser de hasta prácticamente lo doble. Nos estaríamos equivocando, estaríamos reportando fugacidades muy, muy pequeñas cuando las tendremos que multiplicar prácticamente por 2. ¿Sí? Entonces, sí vale la pena, sí hay que hacer siempre la corrección de Poynting. Aquí ya está integrada la corrección de Poynting. Nomás un detalle, en esta integración se hizo como si el volumen específico fuera una constante. Y aquí es donde nos acordamos, pues no hay tanto problema, porque recuerden que los líquidos son prácticamente incompresibles. Entonces sí, integramos con B considerada una constante, y esta función exponencial es la corrección de Poynting ya integrada. El detalle es de dónde voy a sacar volúmenes específicos para líquidos. Lo pensamos tablas, ¿sí? Pues nomás tenemos tablas del agua y nomás tenemos tablas de algún refrigerante. Si revisan, quizás ya se les olvidó o nunca le dieron tanta importancia, pero si revisan el capítulo 4 del Koreski, hay una ecuación de estado que platicamos para calcular volúmenes específicos de líquidos puros. Era la ecuación de Racket. A ver, dejen ver si ahorita sale por aquí. Va a salir en el ejemplo, sí. Más adelante en los ejemplos saldrá. Pero del capítulo 4 de ecuaciones de estado, por ahí hay una ecuación de Racket, y en función de temperaturas críticas y presiones críticas, con la ecuación de Racket podemos calcular volúmenes específicos prácticamente de cualquier líquido que tú conozcas sus datos críticos, ¿sí? Entonces ya tenemos una ecuación para calcular fugacidades de líquidos puros. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo veremos en los ejemplos. Resolver coeficiente de fugacidad para I, para I vapor, para I gas. Dirán, mi problema, yo no tengo gas. Bueno, no me importa. Tú tomas la sustancia I, calcula su coeficiente de fugacidad y repórtalo. ¿Sí? ¿Con qué? Con Van der Waals, con Redlich-Wong, con Peck Robinson. Ahí tienen una tabla con ecuaciones para hacer ese cálculo. Busquen la presión de saturación de I a la temperatura del problema. ¿De dónde? Ya también lo vimos. Ecuación de Antoine. ¿Sí?
Dirán, sí lo vimos y es ecuación de Clausius-Clapeyron. No usemos Clausius-Clapeyron. Ya sabemos que no tenemos datos fáciles de obtener para Clausius-Clapeyron. Tenemos Antoine. Segundo detalle, no tengo volúmenes específicos. Ya les acabo de recordar ahí en el capítulo 4 del Koreski, por aquí está esa ecuación de estado de Racket que da buenos resultados. R constante, la temperatura del problema, la presión del problema, y bueno, aquí vuelve a aparecer la presión de saturación con la ecuación de Antoine. Y ya tenemos un caminito muy sencillo para calcular fugacidades de líquidos. Dirán, calcular el coeficiente de fugacidad no fue tan sencillo. No, pero ya lo entendimos y ya sabemos cómo se hace. ¿De acuerdo? Ahora simplemente hay que completarlo con presiones con Antoine, volúmenes con Racket, y tenemos fugacidades de líquidos puros. Si estamos bueno, siempre buscamos en qué casos podemos simplificar. Si estamos en presiones muy bajas, o presiones de saturación muy bajas, entonces ese gas que nos estamos imaginando va a tender a ser un gas ideal. Entonces, su coeficiente de fugacidad, pues no hay que meternos con Van der Waals o Peck Robinson, va a ser prácticamente 1. Y si es prácticamente 1, no necesitamos la corrección de Poynting, entonces podemos decir que el coeficiente de fugacidad de nuestro líquido puro es prácticamente, aquí quizá yo le añadiría prácticamente igual a la presión de saturación. Pero eso solamente háganlo si de veras estamos a presiones del problema muy bajas y presiones de saturación muy bajas. Es más, no me atrevo a decir qué número es muy bajo, porque ese número muy bajo podría ser variable en función de la sustancia I, ¿sí? Pero, bueno, ¿qué podría decir? Si estamos en esta zona, en este punto, pues podemos decir que la fugacidad es prácticamente la presión de saturación. Pero no se les olvide, los problemas reales más interesantes están acá arriba. Lo que digo es nada más muy cerca del 0. Bueno, aquí simplemente remarco lo que ya le había dicho. La ecuación de Antoine se puede obtener con la ecuación de Antoine podemos obtener las presiones de saturación, y aquí se me olvidó escribir que los volúmenes ¿con qué símbolo está? Los volúmenes de saturación del líquido con la ecuación de Racket. Espero no estarme equivocando en el nombre, pero estoy casi seguro que así se llama. La ecuación de Racket, que está en el capítulo 4 del Koreski. Por último, Sengel le dedica un buen espacio a demostrar, a platicar si de veras qué tanto le afecta la presión y la temperatura a la constante de Henry. De nuevo, la respuesta es no vamos a revisar todo el procedimiento, pero la respuesta es sí. La constante de Henry sí se ve afectada por la temperatura y la presión. ¿Y por qué esto es importante? Porque ¿de dónde voy a sacar yo constantes de Henry? Pues generalmente de libros, de literatura, de tablas especializadas. No sé, ahorita se me ocurre el manual del ingeniero químico, podría tener una buena tabla de constantes de Henry, y cualquier manual de datos termodinámicos van a encontrar tablas de constantes de Henry. Pero un detalle, en esos libros nada más van a encontrar constantes de Henry a un bar, ¿sí? O a una temperatura dada, a una atmósfera, no sé, a una presión de referencia. Entonces, hay que corregir ese valor para cualquier otra presión. Si mi problema es a 5 bares, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy a 5 bares
y en la literatura yo ya nada más encuentro constantes de Henry a 1 bar, entonces tengo que corregir ese valor de Henry. Y la corrección, no vamos a ver cómo el paso a paso cómo se obtiene esta ecuación, está en el Koresky, pero aquí nomás la presentamos, es esta función exponencial. Tengo, y aquí es lo latoso, pero hay que hacerlo, que calcular un volumen molar parcial. Y ese volumen molar parcial reducirlo al caso de dilución infinita, porque recuerden que Henry se aplica en X cercanos a 0. Entonces, en el caso más latoso, yo hago mi cálculo o busco mi volumen molar parcial para el líquido, que es mi problema. Tengo una expresión, sustituyo X tiende a 0, a ver si se simplifica, si se simplifica o cuando se simplifique, lo que tengo es un volumen molar parcial en dilución infinita. Esa expresión la divido entre RT y la integro desde 1 bar, porque en libros yo encontré constantes de Henry a 1 bar, hasta la presión de mi problema. Ahorita me estoy imaginando que sea de 5 bares. Hago la integral. Aplico la función exponencial al resultado, lo multiplico por la constante de Henry que encontré en los libros y tendré mi constante de Henry para mi problema a 5 bar. Es latoso, entiendo, hacer todo esto, pero hay que hacerlo, hay que corregir la constante de Henry. Siempre va a ser más cómodo si podemos utilizar el estado de referencia de Lewis Randall, porque Henry siempre nos va a hacer trabajar un poco más, pero si lo hacemos bien, las fugacidades obtenidas van a ser correctas. Puedo aplicar la ecuación de Gibbs-Duhem. Recuerden, la ecuación de Gibbs-Duhem es algo que ustedes utilizaron en la tarea que me están entregando el día de hoy. La puedo utilizar, pero con coeficientes de actividad. La respuesta es sí. Si yo tengo un coeficiente de actividad para una mezcla binaria de mi líquido A, puedo utilizarla para despejar el coeficiente de actividad de mi líquido B. Bueno, ya no está en detalle el procedimiento de despejar coeficiente de fugacidad del líquido B, pero sería el mismo procedimiento que ustedes desarrollaron en la tarea que están entregando el día de hoy, nada más que con coeficientes de fugacidad. Y aquí nos quedamos el día de hoy, porque ya sumarles funciones de desviación sería excesivo. Fíjense lo que les decía, son las 10:08 y ya terminé de hablar de los temas de hoy y podría pasarme otros 40 minutos hablando de funciones de desviación y de energías de Gibbs en exceso. Pero no, olvídense por hoy de eso. Lo platicamos el miércoles. Vayan revisando, incorporando a sus formularios lo de la clase de hoy. Es más, la próxima clase voy a iniciar, y no sé de veras por qué no lo traje hoy, pero bueno, ya no lo traje. Voy a iniciar con un ejemplo en el que utilicemos esta ecuación para que vean cómo utilizamos Racket, cómo utilizamos Antoine y cómo repetimos los cálculos de coeficiente de fugacidad. Sí, para dar más tiempo, la próxima clase vamos a iniciar con ese ejemplo. Más un comentario de hacia dónde vamos. Bueno, esto de funciones de desviación no es nuevo, ¿las recuerdan? Ya aprendimos a calcularlas. Las funciones de desviación, la entalpía de desviación era una comparación de qué tanto cambia mi entalpía real respecto a mi entalpía como gas ideal. Pero las funciones de desviación, les dije, son exclusivas para gases. ¿A qué viene eso? Que la próxima clase voy a platicar de unas propiedades que se llaman propiedades de exceso. Las propiedades de exceso es la misma idea. ¿Qué tanto cambia mi entalpía respecto a mi entalpía ideal? Pero ya no me voy a limitar a gases. Voy a aplicar la idea a líquidos
incluso a sólidos, ¿sí? Porque podemos plantear una solución ideal y podemos plantear un sólido ideal que es un cristal perfecto y hacernos la misma pregunta. Mi problema real, mi propiedad termodinámica real, ¿qué tanto se aleja de esa propiedad ideal? Ya lo hicimos con gases. Vamos a retomar la idea y lo vamos a aplicar en líquidos. Solamente que ya no se van a llamar funciones de desviación, se van a llamar funciones en exceso, y ya el próximo miércoles nos vamos a dar cuenta que estas funciones de desviación que estudiamos en el capítulo anterior son solamente un caso especial de esas funciones más completas, más generales, que son las funciones, bueno, nos le llamamos funciones, que son las propiedades de exceso. Y las propiedades de exceso las necesitamos para el siguiente tema. El siguiente tema es cálculo de fugacidades, pero ya no de especies puras. Cálculo de fugacidades de mezclas, que es así como el punto más complicado de este tema, del cálculo de fugacidades. Pero que también, ya verán, le vamos a sacar la vuelta a muchas de esas dificultades con soluciones que ya existen y que simplemente las vamos a utilizar, pues las tenemos que explicar. ¿Preguntas? Por favor, revisen apuntes y revisen diapositivas, incorporen ecuaciones a su formulario. Yo entiendo que mucho de esto no se va a entender hasta que se hagan ejemplos. Para los del día de hoy, espérenme al miércoles. Algo de esto ustedes también por su cuenta van a hacer el viernes con la tarea que les deje el viernes. Algo de esto ya van a hacer con la tarea que se llevan ahorita, la 9.1 de cálculo de coeficientes de fugacidad de gases. Como se están dando cuenta, esos cálculos para gases también me sirven para líquidos. Entonces se va acumulando toda esta información. Esta parte del curso es como una bola de nieve que va cayendo, se va haciendo cada vez más grande porque necesitamos de todo. Nada de lo anterior es inútil, todo suma, todo se utiliza al final. Es más, al final haremos un problema en el que saldrán prácticamente todas las ecuaciones que hemos estado platicando. Vamos a darnos que en el caso más complejo, en donde nada podamos simplificar, prácticamente todas las ecuaciones de los últimos días, de las últimas semanas, van a aparecer en nuestros cálculos. Bueno, ¿preguntas? Ahora díganme, no quiero dejarlo pasar. Díganme sinceramente, nomás hablen un sí o no. ¿Están haciendo ese formulario que tanto he hablado, que tanto les he dicho? Sí, profe. Sí, uno. Los demás los tomo como un no. Pues vamos a dar. Yo entiendo que la mayoría de los silencios es un no. No lo ignoren ese consejo. De veras vean la cantidad de información. Es más, hojeando no tienen el libro, pero hojeando el PDF, cuenten las ecuaciones que hemos platicado, ¿sí? Cuenten las ecuaciones que han utilizado en las tareas. ¿De acuerdo? Ojalá de veras lo tomen en serio, porque imagínense, piensen en el examen teniendo nada más el libro, ¿sí? Las hojas del libro. Encontrar una ecuación en todas esas páginas, ¿sí? La diferencia respecto a encontrarlas en un formulario que hicieron ustedes y que ustedes saben dónde se encuentra cada cosa, ¿sí? Y que a un lado está una lista que dice qué quiere decir cada símbolo, porque tampoco uno
uno rápidamente empieza a identificar los símbolos más comunes, pero pues no tienes por qué aprenderte todos o tener siempre frescos en la memoria todos los símbolos que aparecen. Entonces, si a un lado en tu formulario está esa lista, rápidamente te ubicas y sabes por dónde moverte. Bueno, se los sigo encargando, por favor. Voy a dejar de presentar. ¿Qué más tengo por el día de hoy? Creo que nada más. Voy a dejar de grabar. Terminamos la clase.